Buenas noches, que Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más para empezar la clase. Es hora de Los Ángeles, las 8 de la noche, y vamos a estar 1 hora y media de clase una vez más para esto que estén sintonizando por primera vez. Esto es un curso del Instituto Bíblico que damos. Dura 3 años, ya vamos por 1 año y pico. Estos temas del libro Apocalipsis ya los estábamos dando antes que surgiera esta situación del virus. Y bueno, como que Dios quiso que fuera así, nos preparó. Hoy vamos a estudiar el tema de los 2 testigos del libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a estudiar los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Vamos a dar ese estudio hoy con la ayuda del Señor y quizás algunas otras cosas ahí que Dios improvise o nos traiga en el camino del estudio. Antes de empezar, quiero dar gracias a esas personas que nos han mandado una ofrenda de amor. Se lo agradecemos infinitamente. Han habido ofrendas de $2, han habido ofrendas de $1, han habido ofrendas de $10 y de 20 y de 30 y de más. Y agradecemos todas, desde las pequeñas, que no son pequeñas porque son para la obra de Dios, y de las grandes. Yo he estado queriendo leer los nombres de las personas que han aportado, pero no me atrevo porque pienso que a lo mejor ellos quieren hacerlo de una manera anónima y no quieren que se sepa sus nombres. Y por eso no lo he hecho. Pero si usted nos ha ofrendado y nos ha ayudado con eso, se lo vamos a agradecer muchos. Así que ya estamos listos para empezar en este día y vamos a empezar con el estudio de los 2 testigos que aparecerán en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis la Biblia nos habla de que el Señor va a resucitar. Escuche bien. Esto suena un poquito difícil de creer para los que no tienen fe o han llegado a ese nivel de fe. Pero cuando empiece la gran tribulación, el Señor va a resucitar a 2 testigos, a 2 profetas que existieron en el Antiguo Testamento. Los va a resucitar y los va a usar en la gran tribulación para predicar su palabra. ¿Y dónde se encuentra esto? Bueno, esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 11. Por supuesto, en otras porciones bíblicas, pero básicamente aquí. Y nos vamos ahí, Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 en adelante. Y vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a hablar de estos 2 testigos y qué van a hacer primeramente. Después de eso vamos a hablar de los 144,000. Bueno, algo se me viene a la mente, me lo está trayendo Dios antes de empezar ahí. Prepárese con sus Biblias, recuérdese que vamos a estar 1 hora y media de clases. Ya nosotros dimos una clase acerca de las señales antes del fin, lo que la Biblia llama dolores antes del fin, dolores de parto. Mateo capítulo 24, usted puede encontrar estas señales del versículo 4 al versículo 8. Ya dimos ese estudio, solamente se lo estoy diciendo para que sepan que lo pueden encontrar en Facebook. Luego dimos el estudio de la gran tribulación y cómo la iglesia va a ser arrebatada en la gran tribulación. Antes de eso dimos un estudio del arrebatamiento de la iglesia. Todos estos fueron estudios separados de 1 hora y media cada uno. Así que señales antes del fin, el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, la gran tribulación. Luego dimos el anticristo y el falso profeta. Luego dimos una clase acerca de la operación diabólica, demoníaca en la gran tribulación, los espíritus inmundos que estarán operando en la gran tribulación. Y luego el jueves pasado di un estudio bíblico acerca de por qué la gran tribulación dura 7 años y nos fuimos a la profecía de Daniel capítulo 9 y la explicamos en detalle. Todos estos estudios usted puede conseguir gratuitamente en Facebook, están ahí, ya están hechos y usted los puede adquirir. Hoy ya nos toca en secuencia los 2 testigos y los 144,000. Y empezamos. Y dice el versículo 3, Apocalipsis 11, versículo 3.
y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Así que primeramente aquí se nos dice que son 2 testigos y serán 2 testigos de Dios. Aquí es el Señor hablando con el apóstol Juan, y daré a mis. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y daré a mis. Mis es propiedad, significa que pertenecen a Dios. 2 testigos que van a testificar, que profeticen y van a profetizar por 1270 días vestidos de silicio. 1270 días vestidos de silicio. ¿Usted quiere saber cuánto es eso? Bueno, son 3 años, 5 meses y 12 días. Así que son aproximadamente, el ministerio de estos 2 testigos va a durar 3 años y medio. Así que su ministerio será al principio de la gran tribulación. Aconteciendo el rapto de la iglesia, aparece el anticristo, el hombre de pecado, el hombre que va a instituir un imperio universal por primera vez en la historia de la raza humana. Usted dirá, no, ya han habido otros imperios, el español, el inglés, hasta los holandeses tuvieron su imperio chiquitito, los chinos tuvieron un imperio. No, pero ninguno tuvieron imperios mundiales de todo el mundo. Como el anticristo será el primero y el último que podrá dominar al mundo entero. Después del arrebatamiento aparecerá el anticristo. Usted puede ver ahí el principio de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 6. Y puede ver el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 4 y 5. Antes de la gran tribulación, Apocalipsis 6, Apocalipsis 4 y 5. Los 2 capítulos antes, la iglesia está en el cielo, arrebatada, gozándose delante de la presencia de Dios. Después viene el anticristo, pero a la misma vez que viene la manifestación del anticristo, Dios va a resucitar a 2 testigos que en un ratito vamos a entrar y identificar quiénes son. Y ellos van a tener su ministerio 3 años y medio. La Biblia dice 1270 días. Así que eso equivale a 3 años, 5 meses y 12 días, para ser exacto. Aproximadamente 3 años y medio al principio de la gran tribulación, ellos estarán ministrando. ¿Qué son? ¿Qué son estos 2 testigos? ¿Qué son estos 2 testigos? Bueno, mire, aquí ya nos da la primera clave. Dice que profeticen. En el versículo número 6, dice que tendrán, a ver, vamos a leerlo para identificar quiénes son estos 2 testigos. Versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, harán prodigios y milagros, así como Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Así que esto hizo el profeta Elías. Ya estamos teniendo una clave de quién va a ser uno de los resucitados. Y tienen poder sobre las aguas. Así que tendrán poder de milagros sobre las aguas, como lo tuvo Moisés, que dividió el Mar Rojo. Así que aquí ya estamos teniendo, me estoy adelantando ya a mis notas, pero vemos aquí a Elías y a Moisés, que son los ministerios en el Antiguo Testamento que hicieron estos milagros. Dice, para convertirlas en sangre, Moisés usó su vara sobre el río Nilo y se convirtió en sangre. Y para herir a la tierra con toda plaga, Moisés en sus tiempos, Dios lo usó para que vinieran 10 plagas sobre Egipto. Así que vemos aquí que dice, a fin de que no llueva en los días de su profecía. La palabra clava para identificar quiénes son estas personas. En el versículo 3 dice que profeticen. Y luego dice que tendrán profecía. Y luego en el versículo 10, Apocalipsis 11:10, y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, aquí está, profetas, habían atormentado a los moradores de la tierra. En un ratito explicamos ese versículo, pero ahorita estamos en la idea de quiénes son. Así que son profetas, y profetas que profetizan de parte de Dios, y dice que tendrán profecía.
Así que identificamos ya su ministerio, quiénes son, qué hacen. El tiempo de su ministerio, 3 años y medio. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ya vimos una clave en lo que dice los milagros que van a acontecer en el versículo 6. En el versículo 6, Apocalipsis 11:6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Este milagro, Elías en el Antiguo Testamento fue partícipe de este milagro, donde él oró y Dios cerró los cielos precisamente por 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Así que vemos aquí que Moisés, Dios lo usó para dividir el Mar Rojo, poder sobre las aguas, y oró sobre el río Nilo y profetizó sobre el río Nilo y se convirtió en sangre para ir la tierra con toda plaga, y Dios mandó 10 plagas a través de su ministerio. Así que ya le estoy dando la clave de quién pienso yo que serán estos 2 testigos. Hay personas que no están de acuerdo conmigo, hay personas que piensan que será otra persona. Nos vamos a Mateo capítulo número 17 y voy buscándolo, mire, igualitico que usted, así despacito, agarre su Biblia. Lo he dicho casi todas las clases que estoy dando, quiero traer el sentir de que usted me ha invitado a su hogar. Lo hizo al entrar a Facebook y escoger de tantas predicaciones que están en este momento. Agradecemos mucho que nos permita entrar a su hogar y nos permita que Dios nos use. Esos de nosotros que hemos sido llamados, Mateo 17, eso de nosotros que hemos sido llamados al ministerio, nuestra vida es poder ministrar y saber que somos útiles, saber que Dios nos está usando. Mándanos una notita. Y cuando usted nos mande una nota, por favor déjenos saber de qué país, qué lugar usted nos está escribiendo. Después del programa vamos a contestar preguntas, así que vaya anotando sus preguntas y después de que se termine la clase yo se las voy a contestar si Dios me permite, porque no creo que lo sé todo. Hay veces que los hermanos me hacen una pregunta y me dejan, pero no sé ni qué decir, y tengo que ser honesto y decir, tengo que estudiar este tema, no tengo la respuesta. Pero bueno, la mayoría de las veces creo que puedo. Entonces en Mateo capítulo 17 estamos tratando de identificar quiénes son estos 2 testigos. Dice, 6 días después, Mateo 17:1, vemos aquí a Cristo que se va a transfigurar, va a mostrar su divinidad a sus discípulos, por lo menos a 3 de ellos. Y dice aquí, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de sus discípulos, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Así que Jesús va aparte a este monte alto. Como siempre, el Señor empezaba primero orándole al Padre junto con sus discípulos. Y dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos. Así que ellos vieron cómo Jesús pasó de la condición de humano, de hombre, a la condición de Dios, su divinidad. Y dice que delante de ellos. No fue que se fue para allá a una esquina y ya luego cuando vino estaba luciendo como en su divinidad. No, sino que delante de ellos con sus propios ojos vieron la transformación. ¿Y qué significa eso de que se transfiguró? Mire, y resplandeció su rostro como el sol. Así que no era un brillito ahí, como que alguien se puede poner con un poco de make-up. Hermana Margie, hermano Raúl, que están aquí acompañándome, son los que es técnicos ellos para mí son como mis hijos, mi familia. Es más que Margie es la única persona, yo no sé si tú sabes esto, Margie, pero tú eres la única, aparte de mis hijas, Priscila y Raquel, que yo le digo mija, porque así te veo yo, y a Raúl como mi hijo, porque ustedes han estado a mi lado. Y quiero que esto salga públicamente. Los bendigo en el nombre del Señor. ¿Cómo se dice make-up en español? Maquillaje. Maquillaje. Esto no es un maquillaje. Dice que su rostro resplandecía como el sol. Resplandeció. En otras palabras, que no resplandecía, sino que resplandeció. Está hablando aquí en un tiempo futuro. Su rostro como el sol.
¿Y quién puede hacer que resplandezca como el sol? Ni la luz más brillante. Así que yo me imagino que le costaba trabajo a los discípulos ver su resplandor. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con los dos testigos? Para allá vamos. Pero bueno, aprovechamos la oportunidad para explicar el pasaje bíblico, donde Jesús se está transfigurando y si sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que vemos aquí que el Señor tuvo poder aún sobre la materia, sobre la tela. Yo me imagino que la túnica del Señor estaba sucia, pues dormía en el huerto de Getsemaní. No dormía sobre una cama ni sobre un colchón, sobre la intemperie. Caminaban en caminos polvorientos. Y su túnica, como es de pensar lógicamente, estaría sucia por aquí y por allá. Pero ahora en su divinidad tiene poder aún de hacer la materia resplandecer. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínate lo que el Señor puede hacer contigo. Por eso cuando hablamos de lo que Cristo hace en una vida, hermanos míos, es una realidad. Porque no lo ha hecho con una persona allá escondida, sino que son millones y millones y millones de gente que en el mundo entero han sido transformados por el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Y tú que me estás viendo, aprovecho la oportunidad para decirte, no importa qué sucio tú estés, así como las vestimentas que tenía el Señor, ¿qué nos está enseñando? Que Él tiene un poder, el poder para en un instante, en un minuto, transformar tu vida como transformó la mía hace 40 y tantos años atrás. Y como he visto tanta gente ser transformada por el poder de Dios. Dale hoy tu vida a Cristo. Dale hoy tu vida a Cristo. En este mismo momento, mientras escuchas la palabra del Señor, invita a Cristo y dile, Señor, te invito en mi corazón, a entrar en mi corazón, a entrar en mi vida, cámbiame. Mira, aquí dice que cuando Jesús se transfiguró, entonces, hermano mío, sus ropas se convirtieron blancos como la luz. En otro de los evangelios dice como la nieve, pero como la luz es superior, se pusieron resplandecientes. Así se pondrá tu alma. Así cambiará tu alma. Entrégate a Cristo. Dale tu vida al Señor y verás lo que Él hace contigo. Y aquí viene. Usted quería ver qué tiene que ver este pasaje con los dos testigos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Así que Dios no es un Dios de muertos, como algunos dicen por ahí, que uno se muere y se acabó todo. Otros dicen, uno se muere y bueno, van a resucitar allá en la resurrección. No, aquí dice muy bien que apareció Moisés y Elías hablando con él. Eso quiere decir que nunca murieron, que cuando su carne, en el caso de Moisés, porque la Biblia dice que lo enterró Dios, cuando la carne de X persona se pudre, su alma, si es creyente, si ha aceptado a Cristo, va a la presencia del Señor Jesús. Dice aquí que Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Entonces dijo Pedro a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 casitas de campaña. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A mí me da mucha curiosidad cómo es que Pedro reconoció a Moisés y Elías. Me imagino que como dice que estaban hablando con el Señor, dice hablando con él, con el Señor, pues Jesús habrá mencionado su nombre. Porque Moisés y Elías habían muerto cientos y cientos de años antes de Pedro. Y no existían fotos, no existían ni siquiera pintura de ellos. Así que en medio de la conversación se identifica quiénes son estos dos profetas que habían muerto y Jesús hace que aparezcan. Entonces vemos aquí que allá en Apocalipsis leemos que hacen descender fuego del cielo como Elías hizo. Y dice que tienen poder sobre las aguas como Moisés tuvo. Y dice que mandarán plagas sobre la tierra como Moisés tuvo. Y aquí vemos que Jesús tiene ellos aparecen
en este monte de transfiguración. Y mientras él aún hablaba, así que Jesús está hablando con estas personas y Pedro interrumpe, pero acontece algo glorioso. Jesús está hablando con estos dos profetas y Pedro interrumpe y les pregunta si quiere que le hagan casita de campaña. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que Jesús venía a instalar el reino de Israel, el milenio, clase que daremos en unas cuantas clases más adelante, hablaremos del milenio, pero ahora todavía no podemos llegar allí. Entonces, Pedro, como los israelitas esperaban la venida del Mesías, y Pedro, creyendo que Jesús era el Mesías, pensó que iba a instalar el reino de Israel y por eso le ofrece poner estas casitas de campaña. Y mientras están en esto, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mire lo que está diciendo, no dice oír a ellos, sino Dios Padre. Esta es la voz de Dios Padre diciéndole a Moisés, diciéndole a Elías, diciéndole a Pedro, diciéndole a Juan, diciéndole a Jacobo, los que van a ser apóstoles o los que eran apóstoles bajo entrenamiento en este momento. Dios Padre está dando una orden que ya no es los profetas, ya no es la ley, que es lo que representa Moisés y Elías, sino es Cristo. Es el mensaje de Cristo el que está en pie en este momento. Es verdad que el mensaje de Elías tuvo su tiempo y muchas cosas que predicó Elías fueron ratificadas por Cristo y ratificadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento, y por eso están en pie hoy. Muchas cosas de la ley están ratificadas en el Nuevo Testamento y por eso están en pie hoy, pero muchas cosas no están ratificadas. Por ejemplo, nosotros no circuncidamos. Si una persona se quiere circuncidar es voluntario, pero no es un acto religioso como era bajo la ley. Es guardar el sábado. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Porque Jesús resucitó en domingo, porque Pentecostés fue en domingo, porque la iglesia en el libro de los Hechos se reunía en domingo. Y por eso nosotros nos reunimos en domingo y no guardamos más el sábado. Porque son cosas que no están ratificadas en el Nuevo Testamento. Pero mira, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es de la ley. Eso no salió del Nuevo Testamento, eso vino de la ley. No matarás, eso vino de la ley. No cometerás adulterio, eso vino de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, de la ley. ¿Ves? Todas esas son cosas, ninguna nueva. Todas son de la ley. Así que vemos aquí que Dios Padre, mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Fíjense que esta frase Dios la dijo cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús estaba bautizando en los primeros capítulos del libro de Mateo y de algunos de los evangelios, y Juan el Bautista lo estaba bautizando, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino como paloma y se posó sobre la cabeza de Jesús. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso fue lo que dijo. En otras palabras, no dijo a él oíd, sino en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque la paloma posándose sobre Cristo identificaba quién era el Hijo de Dios, porque ahí estaba Juan el Bautista y había miles de gente mirando. Y mucha gente también pensaba que Juan Bautista era el Mesías, el Hijo de Dios. Y al Juan el Bautista ser el que estaba bautizando a Cristo, tomando como una posición de autoridad, se puede interpretar cuando se oye la voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, se puede interpretar ese pasaje como que Juan el Bautista es el Mesías, como que él es el Hijo de Dios. Pero al salir Jesús del agua, la paloma se posa, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, sobre Cristo.
entonces esa acción está diciendo a él oíd. Por eso Juan el Bautista dijo que él solamente había venido para preparar el camino del Señor. Porque cuando ya una vez termina el ministerio de Juan el Bautista y entonces escuchamos ¿a quién? A Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice la palabra de esto? Me está viniendo este texto bíblico a mi mente, a mi espíritu, en el libro de Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, habló a través de Elías, habló a través de Moisés, y muchas de las cosas que ellos hablaron están ratificadas en el Nuevo Testamento y por eso todavía están para hoy, tan actuales para hoy, porque están ratificadas en el Nuevo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra, a quien constituyó heredero, no dice aquí de algunas cosas, sino de todo. Esto es decisión de Dios Padre. Esto no es decisión de la iglesia. Esto no es decisión de una religión. Esto es decisión de Dios Padre. Dios Padre a quien constituyó, otra vez, en estos postreros días, Hebreos 11:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense cuántas veces he predicado yo y cuántas veces he oído que Dios constituyó el universo para nosotros. Fíjense que no, me estoy acabando de enterar después de 45 años o más de predicador, y por quien asimismo hizo el universo. Lo hizo por amor al Hijo. Aleluya. Lo hizo por amor a su Hijo. Todo dice que lo creó por amor a Él. ¿Y qué piensa? ¿Quién piensa el padre de su Hijo? Mire lo que piensa el padre de su Hijo en el versículo 5. Hebreos 1:5. Alguien necesita aprender de esto hoy porque no está en mis notas. No está en el asunto de los dos testigos. Y para allá voy a ir. Téngame poco de paciencia. Pero también sé obedecer al Espíritu Santo cuando me manda a hablar. Ya en unos tantos añitos que llevamos en esto, hemos aprendido como predicador que lo que vale es obedecer a Dios. Y lo que vale es hablar lo que Dios quiere que se hable. Aunque mi deseo es dar esta clase. Mire lo que dice el padre de su Hijo. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Aquí está hablando de su Hijo. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre. Y él me será mi hijo. Y mire lo que dice. Mire lo que dice en el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando Cristo nace, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. ¿Ve que Jesucristo tiene que ser Dios? Porque los ángeles no les es permitido recibir adoración. Es idolatría adorar un ángel. Es idolatría adorar otra cosa que no sea Dios. Y Dios Padre aquí está dando la orden a los ángeles para que adoren al Hijo. Mírenlo aquí, Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Por eso cuando Jesús nació en Belén, dice que había una multitud de ángeles adorando. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y mire lo que dice el versículo 8. Mas del Hijo dice, este es el Padre. Este es el Padre hablando de su Hijo, del unigénito. Porque nosotros somos hijos adoptivos. ¿Qué somos nosotros? Dice la Biblia, que hemos sido llamados hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos. Pero el único que es consustancial, humo u osios, es la palabra griega que escogió el concilio de Nicea en el año 325, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza del Padre, de la misma eternidad del Padre, con los mismos atributos del Padre, solamente Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Miren lo que dice el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. ¿Tú no quieres creer que Jesucristo es Dios?
pues te vas a meter en un problema muy grande, porque aquí Dios Padre está diciendo que es Dios. ¿Ve? La excusa que utilizan otros por ahí, cada vez que encuentran un versículo bíblico que no les conviene, lo cambian. O se buscan una traducción antigua que no viene de los apóstoles, manuscritos antiguos que vienen de los herejes, de los equivocados, para mostrar que Jesucristo no es Dios. Y dice, esto viene de los originales griegos. ¿Cuáles originales? ¿Cuáles? Porque hay cientos de ellos. Entonces nosotros, nuestra palabra está traducida de los originales que descienden de los apóstoles. Pero si tú tienes originales de Arrio o de alguno de los otros que fueron categorizados herejes y los quiere llamar originales, no son originales, son doctrinas extrañas, equivocadas. Aquí Dios Padre dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es el Padre que lo llama Dios por el siglo de los siglos. Así que no será Dios por un ratito, es Dios eternamente, juntamente con el Padre. Y me he salido totalmente del tema, pero me ha agarrado Dios. Así que lo siento si alguno de ustedes no está de acuerdo conmigo. No importa. Tenemos una responsabilidad de predicar a Cristo. Aleluya, alabado sea el Señor. Mateo capítulo 17, regresando al tema de los dos testigos. Aquí vemos a Elías, aquí vemos a Moisés y vemos en el versículo 5, mientras aún ellos hablaban, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es el Padre hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que es la palabra predicada por los apóstoles. ¿Y qué hacemos con el Antiguo Testamento? Ya lo he explicado muchas veces hoy mismo, pero nos tomaría una clase entera yo creo que más de una clase, muchas clases, para probar para qué nos sirve el Antiguo Testamento. Yo predico mucho del Antiguo Testamento. Bueno, todo lo que está ratificado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es para hoy. Sin el Antiguo Testamento nosotros no pudiéramos ni siquiera identificar quién es Cristo. Porque son las profecías del Antiguo Testamento las que nos dan las señales de quién va a ser el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque está profetizado que iba a nacer de una virgen en el libro de Isaías. Porque estaba profetizado que iba a morir crucificado en el libro de los Salmos y en el libro de Isaías 53. Así que nosotros sabemos, y muchas profecías, algunos han contado 380 profecías en el Antiguo Testamento que prueban que Jesucristo es el Hijo de Dios. Seguimos aquí en Mateo capítulo 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y ahora solo Jesús está manifestándose otra vez como un ser humano. Así que vemos aquí en este monte de transfiguración que le aparece Elías y Moisés. Y por eso creemos nosotros, por lo menos yo y muchos, creemos que estos serán los dos testigos que van a resucitar en el libro Apocalipsis para predicar la palabra de Dios. Muchas personas creen que será Enoc en Génesis capítulo 5. Si lo quieren estudiar, Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24. Un patriarca que fue arrebatado en el Antiguo Testamento. Y creen eso porque así como Elías, Segunda de Reyes capítulo 2, Elías fue arrebatado vivo al cielo. Enoc en Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24, también fue arrebatado al cielo. Entonces muchas personas creen que como estos fueron las dos personas que el Señor llevó vivos al cielo, alguna transformación tuvo que hacerle, porque imagínense, vivir en el cielo no se puede vivir carne y sangre, dice la Biblia, que no podrá heredar el reino de los cielos. Así que fueron transformados, así como nosotros seremos transformados cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. Los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, ahí nos habla de la resurrección de los muertos, pero usted puede buscar el programa que hicimos de eso o la clase que hicimos de eso, 1 hora y media explicando ese tema
del rapto de la iglesia. Así que vemos aquí que estos dos testigos son profetas que van a profetizar por 3 años y medio, y que vemos como una confirmación de esto, que fueron los que el Señor escogió para aparecer en el monte de transfiguración en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9. Está esta porción bíblica por si alguien acabó de sintonizar en este momento. Así que nos vamos a Apocalipsis capítulo 11 otra vez, a ver qué pasa con estos dos testigos. Lo estoy buscando, mira, despacito, igualito que ustedes. Apocalipsis capítulo 11. Nos vamos para allá. Despacito, vamos ahí otra vez para ver qué más por información tenemos de estos dos testigos, qué van a hacer en este periodo de la gran tribulación, en los 3 primeros años y medio de la gran tribulación. ¿Por qué hemos estudiado estos dos testigos primero? Porque ellos serán los que Dios va a usar para que se conviertan los 144,000 que se van a convertir también al principio de la gran tribulación, o escuchando la predicación de Moisés y de Elías. Ahora, fíjense qué tremendo. ¿Usted se imagina oír a Moisés predicando a Cristo? ¿Usted se imagina al profeta Elías predicando a Cristo? ¿Qué impacto será eso para el pueblo israelita? Escuchar a Moisés diciendo, la ley tuvo su tiempo. Ustedes tuvieron la oportunidad de guardarla, pero ahora es lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora la salvación se obtiene creyendo de que Él murió por los pecados. Moisés predicándole al pueblo de Israel, la Biblia lo dice. Los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, predicándole al pueblo israelita y al mundo entero. Al mundo entero. Lo vamos a ver aquí. Y déjame buscar mi reloj porque me entusiasmo y pierdo totalmente la noción del tiempo. Aunque la hermana Margie me ayuda. Ella de allá atrás de la cámara saca un cartelito y me dice el horario. Pero ella me va a ayudar y yo lo voy a estar viendo aquí también para así saber cómo adelanto o atraso algunos de los temas. Bueno, imagínense a Moisés y Elías predicándole al pueblo de Israel, que es la sangre de Cristo. Moisés diciendo, yo les enseñé en la ley que había que hacer sacrificios de ovejas, de cordero, de machos cabríos, para presentar el arrepentimiento del pueblo a Dios. Pero ya no más, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense a Moisés. Mire, yo estoy contento, yo confío con todo mi corazón de que Dios, en el rapto me voy con Él. Pero algunas veces cuando pienso en estas cosas, ver a Moisés predicando a Cristo, ver a Elías, me entusiasmo y digo, ¡qué bendición! Pero bueno, estaremos en el cielo, en el rapto de la iglesia, y allá nos enteraremos de las cosas que están pasando en la tierra, ¿sí? Los que están en el cielo no tienen toda la información de lo que está pasando en la tierra, no tienen toda, pero tienen información que el Señor les permite tener. Y nosotros tendremos la información. A ver, ¿qué más dice de estos testigos? Cuando, versículo 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia, así que su testimonio, su tiempo de tu profecía, tendrá su fin. Ya lo vimos en el versículo 3. 2070 días, 1200, me equivoqué, Apocalipsis 11:3, 1270 días, que son 3 años y medio, ya en medio de la gran tribulación parará su ministerio. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, ya dimos clase de eso, búsquelas que están ahí en Facebook. La bestia que sube del abismo, en otras palabras, la bestia, el anticristo, posesionado por el mismo Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Dios permitirá que muera porque tiene un plan. Dios permitirá que el anticristo los mate y van a morir. Y mire lo que dice la Biblia. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que nos identifica por qué le llama Jerusalén. ¿Dónde fue Cristo crucificado? Bueno, en Jerusalén. ¿Y por qué aquí le llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto? Porque en el tiempo de la gran tribulación el mundo entero se va a corromper. Y aún en la ciudad de Jerusalén habrá corrupción, de idolatría. Mire, hermano, Sodoma. ¿Qué se practicaba en Sodoma? ¿Qué estamos viendo en los tiempos de hoy, hermano? Y Egipto, la idolatría. No quiero abundar mucho en esto porque tengo bastante material que quiero cubrir. Y sus cadáveres estarán en la plaza espiritual que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que en Jerusalén, ahí estarán sus cadáveres tirados ahí. El anticristo los hará que estén tirados ahí. Y los de los pueblos, esto es muy interesante lo que sale aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo hubiera podido ser posible esto en el año 1950? Olvídase cuando se escribió la Biblia. Es más, que mucha gente, críticos de la Biblia, decían, esto es imposible, la Biblia se contradice. Porque ¿cómo es posible que los cadáveres de los 2 testigos estén en la plaza de Jerusalén y todo el mundo lo pueda ver a la misma vez? ¿Ves? Esto fue escrito en el año 100, cuando la gente se alumbraban con velas y andaban en caballos. Pero es posible hoy. Instantáneamente es posible. Con los celulares es posible. Mucho más con las cámaras de televisión y con el invento del satélite. Aquí está profetizado el invento del satélite, porque sin satélite tu celular no funciona. Ni las computadoras funcionan. Ni los medios de comunicaciones universales que hay funcionan. Aquí está profetizando los inventos de hoy. Por eso nosotros sabemos que Cristo viene pronto. Porque nunca los niveles de tecnología que estaban profetizados en la Biblia eran una realidad. En el año 1950 esto no se podía hacer. En el año 1970 no se podía hacer. Yo me recuerdo los celulares que empezaron a ver por allá por los años 80 y pico, que eran una caja así de este tamaño. Y la gente andaba con esa cajota así. Ahora los celulares son una cosita así. Es más, que la gente tiene celular en su reloj. Los relojes son celulares. Tienen cámaras, hermanos. Esto es una realidad hoy. Cristo viene pronto. Por favor. Esos ustedes que nos están viendo, entrégale tu vida a Cristo. Si tú ya conoces al Señor, empieza a caminar con el Señor como debes. Empieza a vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Todo lo que Dios pide de nosotros es que tratemos. Yo estoy tratando cada día de hacer lo mejor que yo pueda hacer para el Señor. Y dice aquí, el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban. ¿Quiénes son estos? Los que siguen al anticristo. Los que tienen la marca del anticristo, que la Biblia le llama la marca de la bestia, que será una adoración a Satanás, marcados como somos siervos de Satanás. Así como la iglesia está marcada con el Espíritu Santo, los que servirán al anticristo servirán también al diablo, Satanás. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, después de 3 días y que estuvieron sus cadáveres, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que vemos aquí que estarán muertos 3 días y medio.
La gente dirá, ah, mira, ya se acabó todo lo que están profetizando. Mira para allá. Ellos dicen que son Elías y Moisés, pero no pueden ser Elías y Moisés porque el anticristo los mató. Y todo tipo de cuentos inventarán la gente y todo el mundo lo estará viendo una vez más. Esto hubiera sido imposible en los tiempos pasados, antes del invento del satélite. Mire que en el libro Apocalipsis, usted lee el capítulo 8, el capítulo 9, está profetizado las bombas nucleares, las bombas químicas, los helicópteros de guerra, los aviones supersónicos. Están profetizados todo aquí en la palabra de Dios. Los sistemas de computadora en Apocalipsis capítulo 13 para el anticristo poder dominar al mundo con la marca de la bestia, su marca, una adoración a Satanás, y nadie podrá comprar ni vender a no ser que tengan esta marca del anticristo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo podía ser eso en el pasado? ¿Cómo poder controlar desde Roma? Poder controlar el que compra algo en China. Bueno, hoy día sí se puede. Sí se puede. Todo lo que está pasando en el mundo hoy es una preparación para la venida de Cristo y para la gran tribulación que se aproxima sobre la tierra. Ya dimos la clase de las señales ante el fin, donde el Señor dice que habrá pestes, epidemias que el hombre no había conocido, como la que estamos viendo ahora. Terremotos como nunca, en lugares que nunca habían habido en el mundo, señales antes del fin, principios de dolores, dice la Biblia. Así que leemos aquí en el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subir acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Así que el Señor va a resucitar estos 2 testigos que van a predicar la palabra de Dios, Elías y Moisés, en la gran tribulación por 3 años y medio. El anticristo los va a matar y sus cuerpos estarán tirados ahí en la plaza de Jerusalén, y la gente tomando esto como una victoria del anticristo. Y entonces el Señor los va a resucitar, porque la victoria siempre es de nuestro Dios. Así que tú tienes un Cristo que no pierde una, porque cuando la gente pensó que lo habían derrotado en la cruz del Calvario, igualito que estos 2 testigos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo que hemos creído, el cual te invitamos que le entregues tu vida. Y ahora vamos a estudiar a los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Aparecen en 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo 14. Y vamos a ver quiénes son y lo más que podamos, que el tiempo nos permita, de enseñar de estos 144,000. Después de esto, Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten primeramente que Dios, al principio de la gran tribulación, antes que empiece, viene el rapto, se manifiesta el anticristo, se manifiestan los 2 testigos, se van a convertir 144,000 que Dios los va a sellar de las 12 tribus de Israel. Pero noten algo aquí muy interesante, ahora que estamos leyendo la porción bíblica que nos habla y que nos va a hablar de los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, dice aquí que Dios no permite que nada de la gran tribulación se empiece a manifestar hasta que estos 144,000 estén sellados. En otras palabras, yo me estoy adelantando mucho al pasaje, pero Dios los va a sellar para que ninguna de las plagas
que van a acontecer, las epidemias, los desastres tan horribles que vendrán en la gran tribulación, venga sobre estos 144,000. Mire, léalo otra vez conmigo en el capítulo 7, versículo 1. Y otra vez, esos de ustedes que nos están viendo, si tienen preguntas, anótenlas, vayan anotando, pero muchas de estas preguntas te las vamos a ir contestando a través de la clase, pero por favor, al final de la clase queremos ver sus preguntas. Nos da su nombre y el país o el lugar de donde nos está mandando las preguntas para que salga en vivo. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Porque el aire y el viento, como estamos viendo aquí, en este virus de coronavirus, es algo que el mismo aire lo lleva. La persona estornuda, la persona tose y cae sobre el metal. Este virus, la persona que está infectada y está sobre el metal de 5 a 7 días. Eso es lo que dicen algunos. Ponle que esté 3 días. Imagínense, una persona pasó por ahí en una tienda donde usted iba a entrar, estornudó y cayó sobre la manigueta. Y usted pasó por ahí, 3 horas después lo agarró. Pasó uno al otro día, lo agarró. Pasó uno en 3 días, lo agarró. Por eso muchas tiendas están usándole estas antiinfectantes en las maniguetas. Mire, yo tengo, aquí lo traje como testimonio, mire, un pomito de antiséptico que mata las bacterias y los virus. Espero que sea así, porque eso es lo que nos venden así. ¿Y qué le he hecho yo a todas las maniguetas de mi automóvil? ¿Usted se imagina cuando usted va a poner gasolina? Que usted agarre eso. Ahora, muy bien, yo estoy seguro que el Señor nos protege, pero también tenemos que ser prudentes, ¿verdad? ¿Se recuerdan en Monte Transfiguración cuando Satanás le dijo al Señor que se tirara? Que estaba escrito que Jehová el Padre mandaría a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Él se podía haber tirado. Si él paró la tempestad, si él caminó sobre las aguas, no podía tirarse de aquella montaña donde lo llevó el enemigo para ser tentado. Claro, no le hubiera pasado nada si hubiera cumplido la palabra de Dios, pero estaba tentando a Dios y a Dios no podemos tentarlo. Entonces tenemos que usar protección. Entonces este virus que está en el aire, la Biblia dice aquí que Dios va a permitir que no haya ningún virus hasta que se sellen los 144,000 siervos de Dios. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer el daño en la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que estos 144,000, la gran tribulación no empezará a manifestarse, las epidemias, etcétera, hasta que sean sellados primeramente los que van a predicar la palabra de Dios. 144,000 que nos va a decir ahora mismo, del versículo 4 en adelante al versículo 8, nos dice quiénes son. Pero es muy interesante ver que Dios los sella a ellos para que ellos puedan predicar en toda la gran tribulación, puedan predicar la palabra del Señor. ¿Y quiénes son? Nos dice aquí el versículo 4. Y oí el número de los sellados, sellados por el Espíritu Santo. Ahí caemos en otro tema, donde las personas predican y enseñan que en la gran tribulación no habrá operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha operado siempre y va a operar siempre. Lo único que va a operar en la gran tribulación de una manera diferente. Si usted se fija en los primeros capítulos del libro de Génesis, donde Dios está creando los cielos y la tierra, ahí estaba el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y del abismo. En otras palabras, eso que es un abismo, tu vida que es un abismo, tu vida que es algo hundido, si el Espíritu de Dios se mueve sobre tu abismo, deja de ser abismo y se convierte tu vida en una bendición de Dios. Así que vemos acá que la gran tribulación, así como en la ley,
el Espíritu de Dios venía sobre las personas y venía temporariamente sobre las personas en la ley, en esa dispensación, en ese pacto de Dios. En la gracia, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, pero en la gran tribulación, el Espíritu de Dios empezará a operar de una manera diferente y sellará solamente a algunas personas. Así que no puedo invertir mucho tiempo en este tema, que es muy interesante. Dice aquí que estos 144,000 serán sellados. Y la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Así que la palabra sellado aquí es una representación, una tipología de lo que el Espíritu va a hacer. Estos serán hombres con una unción de Dios. Mi opinión personal, usted puede diferir conmigo. ¿Ves? La unción que estos 144,000 van a tener para predicar un Cristo en la gran tribulación. Vaya, la gente que crea en Cristo en la gran tribulación tiene que estar dispuesto para ser salvo a morir, a ser decapitados por el anticristo. En otras palabras, para usted tener ese tipo de fe, tiene que operar una unción tan poderosa sobre las vidas, donde la gente tenga unas convicciones tremendas. Porque imagínense, mucha gente dirá, bueno, que me corten la cabeza a mí. Muy bien, pero ¿qué tú te vas a hacer? Si tú no tienes, si una persona, si tú me estás oyendo y te quedas, te vas a acordar de nosotros, porque te hemos predicado toda esta palabra de Dios. Y si no te aceptas a Cristo, si no te entregas a Cristo, te quedarás en la gran tribulación. Y si te quedas ahí y aceptas al Señor, tendrás que tener una convicción tremenda de seguir a Dios. Una unción sobre tu vida tremenda. Estás dispuesto a morir. Bueno, para tú ser salvo en la gran tribulación no podrás tener la marca de la bestia. Y para tú comprar o vender, aunque sea un dulce, tendrás que tener la marca de la bestia. Si usted va a una tienda y no tiene la marca de la bestia, es como si hoy usted va a una tienda y no tiene dinero. Usted va a una tienda y no tiene dinero, tú no puedes comprar ni vender. No tienes tarjeta de crédito, no puedes comprar ni vender. No tienes un debit card, una tarjeta de débito, no puedes comprar ni vender. Bueno, ni habrá tarjeta de crédito, ni habrá chequera, ni habrá dinero en efectivo en la gran tribulación. La marca de la bestia será un sistema digital, un chip, que es lo que estamos viendo hoy, pero tampoco podemos estar seguros si eso será. Pero vemos que esto va en pasos progresivos, que se le está poniendo un chip a las personas y en ese chip está registrado tu cuenta bancaria, tu seguro social, tu licencia de conducir, y tú no tendrás que andar ni con cartera, ni con dinero, ni con chequera, ni nada. Ya eso está aconteciendo. Es tecnología de hoy. Está profetizado en la palabra de Dios. Lo profetizó el apóstol Juan 2000 años atrás o 1920 años atrás. En el año 100 lo profetizó. Y lo estamos viendo hoy, que ya están implantando el chip. Vi un documental en Argentina que lo están haciendo. En Bélgica lo están haciendo. En países europeos lo están haciendo. Donde hasta las puertas de las casas se abren. El automóvil arranca con este chip que le ponen a las personas. Con esta transmisión de este chip. Esto está hoy en pie. Así que vemos aquí a estos 144,000 sellados. ¿Quiénes son? Dice, y oí el número de los sellados, versículo 4, Apocalipsis 7:4. Nos queda media hora de clase, así que quiero ver si puedo abarcar lo más posible. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Serán israelitas, escogidos por Dios. Alguien tendrá una pregunta, ¿y solo los israelitas van a predicar? ¿No van a predicar los gentiles? En el capítulo 14, si es que llegamos allá, por eso se lo estoy diciendo, léalo y va a ver que estos 144,000 sellados son primicias. Lo dice que son dice Apocalipsis 14 que son primicias. ¿Qué significa primicia? Primero. ¿Qué significa primero? Primero, que hay otros. Si no dijera únicos. ¿Ves? Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios porque es el único.
Pero estos son primicias. Eso quiere decir que habrán gentiles. Habrán, si se quedan, me imagino que se quedarán aquí mexicanos y cubanos y chinos y de muchos países que oyeron el evangelio ahora, que lo estás oyendo ahora, y no se entregaron a Cristo. Y viene el rapto de la iglesia, ellos se quedan aquí en la gran tribulación a pasar por estas catástrofes, donde dice la Biblia que habrá terremotos, como nunca lo ha sabido. Apocalipsis capítulo 16, léalo cuando tenga tiempo. Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 16. Dice la Biblia que las islas enteras serán sumergidas en la profundidad del mar. Vemos que los témpanos de hielo se están descongelando en los dos polos, tapando islas, preparándose para los grandes maremotos. Vemos la caída de San Andrés, que los científicos, los ateos dicen que si hay un terremoto de cierta magnitud, el estado de California se puede hundir en el Océano Pacífico. La geología del mundo está preparada. Dios la preparó. Estas cosas no se conocían porque la tecnología no existía para averiguar estas cosas, para descubrir estas cosas. Pero es en los tiempos nuestros donde se ha descubierto todo esto. Y por eso sabemos que estamos tan cerca de la venida de Cristo como nunca. Alguien dirá, ay, sí, pero es que todos los cristianos en todas las etapas han predicado la venida de Cristo. Sí, es verdad. Eso es realidad. Pero ¿sabe qué? Nunca el mundo estaba tan preparado. Nunca las profecías que estamos tratando aquí de compartir con ustedes estaban tan a flor de piel. Ahí que tú las ves con tus ojos. Y dice aquí que serán 144,000 sellados como primicias. Habrá muchísimos más predicadores que predicarán a Cristo, pero ellos serán las primicias. Israelitas. Dice, y nos empieza a mencionar, porque por ahí hay un grupo que dice, son mexicanos, son cubanos, son puertorriqueños, son chinos, son japoneses, son argentinos, son de todos países y dicen que ellos son los 144,000. Y resulta ser que en su religión tienen millones de personas ya y ellos dicen que son los 144,000. Pero la Biblia dice aquí bien clarito que serán, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y nosotros sabemos quiénes son esos. A ver si Dios nos permite entrar ahí un poquito y profundizar más, pero por si acaso, léase Génesis capítulo 49. Génesis 49 para que usted sepa quiénes son las 12 tribus de Israel. Israel, brevemente, es un personaje en el Antiguo Testamento que se llamaba Jacobo. Y Dios le cambió en Génesis capítulo 32, le cambió el nombre y le puso Israel. Y él tuvo 12 hijos. Génesis capítulo 49. Y a esos 12 hijos les dio una profecía. Ahí están Génesis capítulo 49. El nombre de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, los hijos de Israel que llegaron a ser esta nación que nosotros conocemos hoy como Israel. Y aquí dice que de esos descendientes serán los predicadores. Y fíjense, como Dios sabe que la gente son tan testaruda, tan tupida. Somos. Dios se tomó el tiempo de mencionarnos hasta el nombre de las tribus, de dónde saldrán, porque debería ser suficiente. Debería ser suficiente decir, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4. Eso es suficiente. Nosotros sabemos quiénes son. Están en todo el Antiguo Testamento. Ahí están. Donde se nos menciona a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, Dios como sabe que la gente trata de torcer la palabra de Dios, los menciona uno por uno. Y los voy a leer rapidito, del versículo 5 al versículo 8. Noten, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados.
De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Nombre por nombre, para que no quede duda que serán de estas tribus. Así que, bueno, esto tiene muchas explicaciones. Aquí pudiéramos abundar muchísimo. Nos quedan 25 minutos. A ver, ¿qué de tantas cosas que pudiéramos decir de esto quiere el Señor? Me muestra el Espíritu Santo, lo pone aquí en mi corazón, en mi alma ahora, para hablar de esto. Tú puedes ser uno de ellos. Porque fíjense, brevemente, estas 12 familias que formaron la nación de Israel, 10 de ellas fueron llevados cautivos por los asirios. 10 de estas familias, 10. En el Antiguo Testamento fueron llevados cautivos por los asirios y fueron esparcidos poco a poco por el mundo entero hasta el día de hoy. Y se quedó solamente en esa tierra santa básicamente 3 tribus o parte de 3 tribus. Primeramente la tribu de Judá, segundo la tribu de Benjamín y tercero parte de la tribu de Leví, porque ellos eran los sacerdotes, los que trabajaban en el templo. Así que en las 10 tribus que fueron llevados cautivos también fue la tribu de Leví llevada cautivo, porque en cada una de estas tribus, cada una de estas áreas que Dios le entregó a estas tribus, vivían levitas de la tribu de Leví, levitas de la tribu de Leví, que es la tribu escogida por Dios, la tribu sacerdotal. Y en cada una de estas tribus vivían también levitas para enseñarle la palabra. Así que cuando fueron esparcidos por el mundo entero, también los levitas fueron esparcidos, parte de ellos. Pero una gran parte de ellos quedó en el terreno del sur, llamado Judea. Y allí estuvieron 400 años. Vaya, que las 10 tribus fueron llevadas cautivas. Y 400 años después, Judea fue llevada cautiva por Nabucodonosor, invadida por Nabucodonosor. Hay que decirlo despacito porque si no, suena extraño eso. Si usted repite muchas veces Nabucodonosor rápido, se convierte en un trabalengua eso. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautiva a Judea, a los benjamitas y a los levitas que habían viviendo allí. Y estuvieron cautivos en Persia por muchos años. Quizás podamos ver un estudio de eso. Entonces, vemos aquí que esas tribus fueron esparcidas. Luego regresaron a la tierra bajo el imperio persa. Fueron llevados cautivos bajo los babilónicos, pero regresaron bajo el imperio persa. Y también regresaron de esas 10 tribus que habían sido esparcidas por todo el mundo. Regresaron también a la tierra, porque fíjense que en el Nuevo Testamento, por dar un ejemplo, vemos que el apóstol Pablo es de la tribu de benjamita. Regresan a la tierra después de muchos años de esclavitud y construyen el templo otra vez, construyen esa nación. Después los invade otra vez los griegos, los invade el imperio romano y eso nos lleva hasta los tiempos de Cristo. Así que vemos aquí, después en el imperio romano, los judíos fueron llevados cautivos y una gran parte de esos judíos fueron parar a España. Se llaman los judíos sefardí, porque en el idioma judaico, España se llama sefardí. Y entonces los judíos que fueron a España son sefardí. Y por eso es que estoy diciendo que aún muchos latinos nosotros podemos tener sangre judía. Ahora yo quiero irme en el rapto. Pero muchos de los que se queden, que ni siquiera saben que tienen sangre judía, o israelita, debo de decir, puede ser descendiente de estas personas. Así que puede haber un mexicano que sea uno de estos, de la tribu de Aser o de Manaser, que usted no lo sabe, y su nieto va a ser el que va a predicar a Cristo, siendo un israelita, porque tiene sangre de Israel. Hay que entender esto. Y nosotros los latinos, que cuando los reyes españoles expulsaron a los judíos de España, fuimos a parar a toda parte de Latinoamérica.
Y muchos de nosotros, yo no me he hecho un ADN, pero quiero hacerlo. No porque eso me haga mejor, porque lo que vale ahora es tener a Cristo. La Biblia dice que los que somos descendientes de Abraham somos los que tenemos la fe de Abraham. Así que aunque tú tengas la sangre pura judía, si no tienes a Cristo, no estás en una relación con el Padre. Porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Pero explicando estos asuntos de los 144,000, puede ser un descendiente de nosotros, un nieto, un hijo de nosotros, si Cristo viene ahora. Si Cristo se demora, un descendiente de nosotros que tenemos sangre de Israel. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos por todo el mundo y se mezclaron también con los gentiles. Así que aquí vemos que serán 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel y los menciona por nombre. Así que aquí vemos los 144,000. Ahora nos vamos a ir, nos quedan unos 15 minutos, brevemente al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a ver algo más acerca de estos 144,000. El capítulo 14 es muy importante entender esto, que ya nos pone al final de la gran tribulación. Fíjate, el capítulo 7 nos pone al principio de la gran tribulación, donde no se mueve nada de las pruebas, de las plagas, de la tribulación, hasta que sean sellados estos 144,000. Pero ahora en el capítulo 14 los vemos ya al final de la gran tribulación. Es más, esto va a ser un poquito, necesitamos más tiempo para explicarlo, pero el capítulo 14 va después del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. En otras palabras, que esto acontece después que el anticristo es lanzado al lago de fuego, y el falso profeta es lanzado al lago de fuego, y también Satanás es encadenado por 1000 años allí en el lago de fuego. Aquí, cuando el Señor arresta al anticristo, al falso profeta y a Satanás, nos muestra lo que pasa Apocalipsis 14. ¿Qué dice? Después miré y aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Así que Jesús va a estar en Jerusalén, en el monte de Sión, antes de entrar al milenio. Esa clase la daremos más adelante. Aquí al final de la gran tribulación. No está Jesús en la gran tribulación, en el medio, ni al principio, ni 3/4 partes de la gran tribulación, porque son 7 años. En otras palabras, cuando pase 6 años de la gran tribulación, Jesús no estará en el monte de Sión. Es al final, cuando arresta al anticristo, al falso profeta, y arresta a Satanás y los echa en el lago de fuego por 1000 años. Dice, después miré, Apocalipsis 14:1, miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Una de las colinas de las montañas de Jerusalén, donde se edificó el templo. Allí estará el Señor. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Así que el sello, ¿qué cosa es? La fe de Cristo y la fe del Padre. Y están vivos al final de la gran tribulación con Cristo. Por eso sabemos nosotros que los 144,000 van a predicar a Cristo. En el capítulo 7 hay poca información de eso, pero en el capítulo 14 está clarito. Otra vez, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz era de arpistas que cantaban sus arpas. Así que vemos los ángeles en este triunfo de Cristo, al final de la gran tribulación, que el anticristo se reúne con ejércitos para pelear contra Cristo. Y la Biblia dice que de la boca de Cristo, Apocalipsis 19, léaselo, de la boca de Cristo salió una espada aguda que significa su palabra. Y dice la Biblia que mató a todos los que tenían la marca de la bestia. A todos los que adoraron a Satanás quedaron muertos al final de la gran tribulación. Y el falso profeta y el anticristo, la bestia, quedan arrestados y echados en el lago de fuego que arde con azufre. Y Satanás quedará encadenado por 1000 años. Entonces vemos aquí
que el Señor está ahora, al final, después que esto acontece, antes de entrar a juicio, antes de entrar al milenio, Jesús está en el monte de Sión, en Jerusalén, donde caminó cuando estuvo en su tabernáculo humano, en su cuerpo humano. Ahora Jesús estará con su cuerpo glorificado ahí. Y los 144,000 vivos, ¿ves? Sobrevivieron la gran tribulación porque el Señor los protegió, sellados. El versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. ¿Qué significa la palabra redimido? Redimido significa comprados con la sangre de Cristo, redimido de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí hay una tipología, esto es muy importante entenderlo. Si usted lo quiere tomar literal, tómalo literal. En otras palabras, que no tuvieron contacto de intimidad, que son vírgenes. Pero también hay una tipología. El libro de Apocalipsis está lleno de tipología, de representaciones espirituales. La mujer en el libro de Apocalipsis es un tipo de falsa religión. ¿Ves? Hay una ramera en Apocalipsis capítulo 17, léalo cuando tenga tiempo. La gran ramera, la gran Babilonia, la gran falsa religión. Estos 144,000 no se contaminan con religiones falsas, con mujeres, tipo de religiones falsas en la gran tribulación, pues son vírgenes. En otras palabras, su corazón está limpio. En su corazón no ha entrado falsa doctrina. En su corazón no ha sido contaminado con religiones idólatras que se menciona en el libro de Apocalipsis, en muchos lugares el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 17, léalo cuando tenga tiempo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, con falsas religiones, pues son vírgenes, tienen su alma limpia. Estos son los que siguen al Cordero. En otras palabras, que estos israelitas van a predicar a Cristo, así como los 2 testigos, Moisés y Elías, van a predicar a Cristo. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Aquí viene, como primicias. No son los únicos israelitas que van a predicar. ¿Ves? Porque el libro de Romanos, capítulo 11, dice que será todo Israel salvo. Eso no significa que todos los israelitas serán salvos, sino que habrá representantes de todas las tribus de Israel salvas. Y dice aquí, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que la fe en el Padre, la fe en el Hijo, la fe en el Espíritu Santo está en pie en la gran tribulación. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Ves? Son vírgenes, son limpios en su creencia, en su fe, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Así que aquí vemos que estos 144,000 serán predicadores de Cristo en la gran tribulación. Me quedan 10 minutos y quiero entrar en algo muy interesante y se lo tengo que simplemente relatar porque no permitiría el tiempo a poderlo leer todo, pero le voy a dar los pasajes bíblicos. Mire, es muy curioso en Apocalipsis capítulo 7, cuando se nos da la lista de las 12 tribus de Israel. Para entender esto usted tiene que leer Génesis capítulo 48 y Génesis capítulo 49. Yo se lo voy a relatar muy brevemente porque me quedan 10 minutitos nada más y entonces vienen preguntas. Espero que hagan muchas preguntas para poderlas contestar. Bueno, en Génesis capítulo 48 y 49 vemos a Jacob, a Israel. Cuando usted lee la Biblia, la persona Jacob en el Antiguo Testamento es Israel. Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Vemos a Jacob orando por sus hijos. Y en el capítulo 48, José, el penúltimo hijo de Israel, siendo el último Benjamín, José trae a sus 2 hijos. E Israel ya está ciego, no puede ver, está muy anciano. Y José le trae a Manasés y a Efraín para que su padre ante morir ore por ellos. Génesis capítulo 48. Y tengo que ir rápido en esto.
Cuando Jacob, que está ciego, va a orar por ellos, Manasés está aquí al frente, en la mano derecha de Jacobo, y Efraín está a la mano izquierda. Y cuando él los va a bendecir, Jacobo hace esto, cruza las manos y pone la bendición del primogénito sobre el segundo hijo de José. En otras palabras, el primogénito es Manasés. Y se supone que la mano derecha vaya sobre Manasés y la mano izquierda vaya sobre Efraín. Y entonces Jacob hace esto, porque Dios lo manda, que la bendición de primogénito vaya sobre el segundo, porque Dios le puede dar la bendición de primogénito a quien quiera dárselo. ¿Sabía usted que Salomón era el noveno hijo de David? Sin embargo, fue que Dios escogió el noveno hijo de David. ¿Y sabía usted que Tamar no fue el primogénito de Judá, sino que fue otro hijo y fue el que recibió la bendición? No tenemos tiempo para entrar ahí. Mire, Efraín aquí, Manasés aquí. Y Jacob entonces dijo que estos dos hijos ahora iban a ser hijos de él. Ahora en el capítulo 49 vemos que aparece la lista de los 12 hijos de Israel, incluyendo a José. Pero 12 y 2 son 14. Son 14. Curioso que cuando Israel empieza a dar la bendición sobre sus hijos, en Génesis capítulo 49, Rubén es el primogénito, no recibe la bendición, porque Rubén cometió un pecado horrible. No quiero entrar ahí porque el tiempo no me lo permite. El segundo, Simeón, tampoco lo recibe, ni Leví, que es el tercero, recibe la bendición de primogénito, porque también cometieron pecados horribles. Sino que la bendición va sobre el cuarto, sobre Judá, que es el cuarto hijo de Israel. Y de Judá, de la tribu de Judá, es que viene naciendo el Cristo. Ahí en Génesis capítulo 49 usted lo puede leer, que hay una profecía que de Judá, el cuarto hijo de Jacob, va a nacer el Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con los 144,000? Muy interesante, porque cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 7, recuérdense que hemos dicho que ahora los hijos de Jacob son 14. Los dos de José, que él los prohijo, él dijo, estos son mis hijos, estos van a heredar la bendición, y los 12 original que él tenía. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 7, la lista es de 12 nada más. Hay dos que no heredan la bendición en la gran tribulación. ¿Quiénes son? Son Efraín y son Dan. Lea la lista cuando tenga cuidado, con tiempo, con cuidado, y va a ver que no aparece en Apocalipsis 7 ni Dan ni Efraín. Curioso que Efraín era el que se llevó la bendición del primogénito. Sin embargo, no aparece ahí. Sin embargo, los que en Génesis capítulo 49 no recibieron la bendición, como Rubén, como Simeón y como Leví, aparecen en la lista del Apocalipsis como predicadores de los 144,000. Esto es muy interesante y esto tiene un mensaje tremendo. Un mensaje tremendo. Fíjense, los que en Génesis capítulo 49 no heredaron la bendición, ahora en el Apocalipsis la reciben, heredan la bendición. ¿Qué nos enseña eso? Que una maldición se puede revertir. ¿Lo notan? Los que allá no recibieron la bendición. Fíjense qué curioso, que cuando empieza la lista, en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 5, el primero que aparece es Judá, de la tribu de Judá, que viene siendo el cuarto hijo. Pero sin embargo fue el que recibió la herencia mesiánica. De ti va a nacer el Cristo, de la tribu de Judá. De la tribu de Judá nació el rey David. De la tribu de Judá nació Salomón. De la tribu de Judá nació José, padrastro de Cristo. Otro estudio bíblico acerca de la genealogía de Cristo tuviéramos que dar. Y sin embargo, ahora viene Rubén, se menciona Manasés, que debería haber sido el primero, y José cruzó las manos, ahora aparece en la lista. Sin embargo, Efraín no aparece en la lista, ni Dan aparece en la lista. ¿Qué nos enseña esto? Que aquellos que en Génesis no recibieron la bendición, decidieron ser fiel. Y al ser fiel, revertieron la maldición. Y ahora están en la bendición. ¿Y qué nos enseña esto? Que este
que recibió la bendición, y Dan, que recibió la bendición en Génesis capítulo 49, aquí no están. ¿Qué nos enseña esto? Que una linaje bendecido tiene que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que el que se crea que está firme, cuidado que no caiga. ¿Ves? Tú puedes estar bendecido, pero si no practicas la fidelidad a Dios, se va la unción, se va la bendición de Dios. Hay que tener cuidado con esto. Pero eso nos indica que si nosotros somos infieles y le fallamos a Dios, como lo hizo Rubén, como lo hizo Simeón y como lo hizo Leví, y decidieron ser fiel, fíjense que para los tiempos del Éxodo, Leví es la tribu sacerdotal. El que allá no heredó, ya para el tiempo del Éxodo, Dios escoge esa familia Leví, de a donde viene Moisés, de a donde viene Aarón. Y son la familia sacerdotal, los que cuidan de la obra de Dios, los que cuidan del tabernáculo, los que cuidan del templo. Revirtieron la maldición. Y cierro con esto y termino el estudio. Porque mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20 acerca de este tema tan tremendo. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5, acerca de este asunto de la bendición y la maldición. Otra vez, allá los que no heredaron, Rubén, Simeón y Leví, ahora los vemos en el Éxodo, que sí heredan bendición. ¿Por qué? Porque allí, aunque no la heredaron, decidieron serle fiel a Dios y buscar a Dios y revirtieron la maldición. Y los que estaban muy confiados, nosotros somos los bendecidos, a nosotros Jacob me puso a mí la mano primero. Mira, Efraín, Israel, Jacob me puso la mano a mí primero en el capítulo 48 que a Judá, que hereda la bendición de a donde viene el Cristo. Yo soy el escogido, yo soy esto. Se le fue para la cabeza. Y en el libro Apocalipsis no lo vemos en la lista. Eso es. Ahora, yo creo esto, aunque no están en la lista, como los 144,000 son una primicia. Yo creo que habrán gente de Efraín y yo creo que habrán gente de Dan que también estarán predicando y que también creerán en Cristo. Porque otros israelitas también van a estar predicando al Señor. Yo lo creo. Pero Dios nos está enseñando algo ahí. Que aunque seamos los escogidos, que aunque tengamos tremendo ministerio, tenemos que tener cuidado. Ya voy a terminar en segundos términos. Tenemos que tener cuidado y cuidar ese regalo, ese tesoro precioso que Dios nos ha dado. Y termino con esto. Mire, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás ahí, hablando de la idolatría. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito, mire esto, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que los que me aborrecen, los que aborrecen a Dios, caen de la bendición de Dios. Pero dice aquí que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero ¿qué pasa cuando tú dejas de aborrecer? ¿Qué pasa cuando nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos eran idólatras, eran fornicarios, vivían una vida perdida, no conocían a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Qué pasa cuando tú aceptas a Cristo? Reviertes la maldición. Y ahora cae la bendición sobre tu vida y sobre tus generaciones. Porque la bendición viene a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así como Rubén, Simeón y Leví no alcanzaron la bendición en Génesis 48, pero en Apocalipsis capítulo 7 los vemos mencionados en la bendición, revirtieron la maldición. Y así como Efraín y Dan la tenían y la perdieron y no los vemos en la lista del Apocalipsis, pero yo pienso que sí, van a estar predicando simplemente porque Dios escoge como primicia a esos otros. Así tú puedes revertir la maldición de vicios, de adulterios, de idolatría. La puedes revertir con Cristo Jesús. Y yo voy a hacer una oración en este momento
y cerramos con esto, para que tú que me estás oyendo, si conoces al Señor y no estás caminando bien con Dios, te afirmes y digas, yo quiero caminar con Cristo como Él se lo merece. Y si tú que me estás oyendo, amigo, este estudio ha tocado tu corazón y tú dices, yo no quiero pasar la gran tribulación, yo quiero irme con Cristo, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, yo quiero ayudarte, yo quiero ayudarte. Voy a hacer una oración para ayudarte. Tú simplemente repítela. Lo único que tienes que hacer es ser sincero. Repite esta oración para invitar a Cristo que entre en tu corazón y en tu vida. ¿Listo? Muy bien. Di conmigo así. Señor Jesús, en este momento, yo con mis labios confieso que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, límpiame de mis pecados. Entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. Sí, díselo. Díselo. Invita a Cristo. Dile, Señor, cámbiame. Dame paz, dame gozo, ayúdame. Te doy mi corazón, te doy mi vida. Entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si usted hizo esa oración, usted desde ahora por delante, si la hizo de sincero corazón, es un hijo de Dios. Que Dios le bendiga. Un aplauso, Señor. No a mí, sino al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Y ahora vamos a ver si hay algunas preguntas aquí. La hermana Margie y el hermano Raúl nos están ayudando a ver si hay alguna pregunta. Luis Andrade, y dice, ¿cómo cree que morirán los dos testigos según su criterio? ¿Cómo morirán los dos testigos? El hermano Luis Andrade. Muy buena pregunta me has hecho pensar. Bueno, la verdad que la Biblia no describe, no nos da detalles, por lo menos que yo pueda pensar en ellos. Pudiéramos especular de muchas maneras. Yo pienso que el anticristo, como estará bien airado con ellos, los matará, pero no de una manera que los pueda desfigurar, porque él necesita que la gente identifique que son esos dos testigos. Capaz que los ponga el mismo anticristo en unas cajas de muertos. Estoy especulando, en la plaza de Jerusalén, ahí con un cristalito para que todo el mundo vea y pueda identificar que él, el anticristo, mató a los dos testigos. Porque el anticristo lo que quiere es lucir como que él es Dios y como que él es el todopoderoso. Y ya para este punto donde él mata a los dos testigos, ya son los 3 años y medio primeros, ya pasaron. Y va a empezar la última parte de la gran tribulación donde el anticristo le va a quitar el templo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, Apocalipsis 11, léalo cuando tenga tiempo, va a reconstruir su templo y el anticristo los va a permitir que tengan allí su religión por 3 años y medio, y en estos últimos 3 años y medio el anticristo se va a sentar en el trono de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léalo cuando tenga tiempo. Así que yo pienso que los matará, pero de alguna manera que no queden desfigurados, porque él necesita que la gente se entere que son los dos testigos que él mató. Pero recuérdense que hemos leído que después de 3 días Dios los va a resucitar, así como Cristo resucitó. Muy bien, quizás otra pregunta. Oscar Peña. Oscar Peña, de allá de Palm Beach, Florida. Oscar, lo recuerda usted a su esposa, a su pastor Claudio González. Un abrazo a la iglesia grande. Gracias, hermano, por la ofrenda que nos mandaste. Perdona si te identifico, quería darte las gracias. Amén. Muy bien. ¿Quién es el falso profeta que será arrojado al fuego? ¿Quién es el falso profeta? Otra vez, hay cosas en la Biblia que el Señor no nos da toda la luz. Y todo lo que podemos es tener opiniones.
yo pienso, por la descripción que nos da en Apocalipsis capítulo 13, a ver si lo puedo encontrar rapidito, Apocalipsis capítulo 13, pienso que será, y esta es mi opinión personal, yo pienso que será un israelita, posiblemente de la tribu de Leví, porque dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, después de esto vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Entonces, como Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos aquí que tiene 2 cuernos semejante a un cordero. Pienso que ahí hay una conexión con el pueblo de Israel, y la tribu sacerdotal de Israel es la tribu de Leví. Entonces el anticristo, para tener un profeta con reputación, a mi opinión, y yo puedo estar totalmente equivocado en esto, lo confieso, es una opinión muy personal, pienso que será un levita de la tribu de Israel, pero otra vez es solo una opinión. No estamos seguros ni sabemos. Solamente opino eso por lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Hermano Peña, un abrazo grande otra vez. Que Dios te bendiga. Hay una última, es de Elmer Bonilla, le manda saludos y dice... Elmer Bonilla. Desde Los Baños, California. Desde Los Baños, California. Sigue viéndonos, hermano mío. Un saludo a la iglesia allá en Los Baños. Por favor, salúdeme a tu pastor, donde estuvimos predicando aquella campaña gloriosa. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿con qué se van a alimentar los 144,000 en la gran tribulación sin tener la marca de la bestia? Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Si no tienes la marca de la bestia, y para comprar y vender hay que alimentarse, para comprar y vender hay que tener la marca de la bestia, si no, no puedes comprar ni un galón de leche. ¿Cómo se van a alimentar? Tremenda pregunta. Nunca había pensado en eso, hermano mío, pero qué bueno que Dios levanta a otros. Bueno, obviamente habrá mucha gente que no tendrá la marca de la bestia, que van a morir decapitados, y habrá mucha gente que el anticristo no podrá agarrar y matar, que al final de la gran tribulación estarán vivos. Para los próximos programas voy a hablar ahí, porque de ahí ya tengo que hablar del milenio, y de alguna manera, escondidos en las cuevas, tendrán su finquita, tendrán su ranchito. De alguna manera Dios va a permitir que esos 144,000 que son sellados por la presencia de Dios tengan que comer y tengan con qué alimentarse. Ahora, los detalles de eso no aparecen en el libro de Apocalipsis. Solamente pues, tenemos que especular que si están vivos al final de la gran tribulación, y que si habrá gente que no tiene la marca de la bestia viva al final de la gran tribulación, que pasarán con cuerpos humanos al milenio. Tenemos que entender que comerán algo, que de alguna manera Dios les va a proveer. Así que yo creo que ahí están todas las preguntas. Se acabaron las preguntas. ¿Hay una más? Muy bien. Una más. Mary Peña, Florida. Y dice, de la Florida. Hermana María Peña de la Florida. Ayer en el programa que estuvimos el jueves, ella nos mandó muchas notas. Gracias, hermana, por mandarnos todas aquellas notas. Yo las leí toditas, animándome. Cuando estaba predicando no las podía leer, pero después que terminó el programa las leí todas las notas que usted nos mandó. Muy bien. Y dice, ¿quiénes son los 4 vivientes o ancianos? Los 24 ancianos, sí sabemos, di una clase de esa. Busca la clase, mija, acerca de que la iglesia no pasará la gran tribulación, y tendrás esa respuesta. Los 24 ancianos son un símbolo de la iglesia. En otras palabras, 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Es la iglesia arrebatada y que estará en el cielo en Apocalipsis capítulo 5. Más adelante en ese mismo capítulo usted va a ver que dice que son de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Así que no pueden ser 24, no puede ser un número fijo de 24, porque hay más pueblo y más nación y más lengua que 24, hay miles, y son una representación de la iglesia. Y más abajo en el capítulo 5 dice que son de millones esos 24 ancianos. Busca el estudio que dimos de eso, que se titula que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, y ahí tendrás
una respuesta bastante amplia. Amén. ¿Hay otra? Hay otra. Venga, otra pregunta. Dice Mario Ferrufino Morales. Mario Ferrufino Morales. Gracias por tu pregunta. Dice, ¿los cristianos que se quedan en la gran tribulación pueden perder su salvación? Los cristianos que se quedan en la gran tribulación obviamente ya perdieron su salvación, porque si hubieran sido salvos, se van en el rapto. Ahí tendrán la opción de creer en Cristo otra vez, pero tendrán, imagínense, si ahora en la gracia que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, ellos no calificaron y se quedaron, imagínense en la gran tribulación donde el Espíritu Santo obrará sobre algunas personas escogidas. Será muy difícil, pero sí habrá gente, porque la Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, que si aquellos días no se hubieran acortado, no serían salvos ni los escogidos de Dios. Eso quiere decir que habrá gente salva en la gran tribulación, pero será muy difícil. En otras palabras, que los que se quedaron tendrán que creer otra vez y rendirse a Cristo. Amén. Hay otra, pero no entiendo muy bien la pregunta, se la hago y a ver si usted... A ver, ¿nos da el nombre de la persona? Richard Oliva. Richard Oliva. No podemos, la hermana que me está ayudando no puede entender muy bien tu pregunta, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda. A ver. Hermano, ¿y la profecía de Dan no será el anticristo? En la profecía de Dan no será el anticristo. Mucha gente cree que el anticristo será un israelita. Yo no lo creo. Porque si usted lee Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 7 nos dice que el anticristo va a venir de la cuarta bestia. Y la cuarta bestia que está en el libro de Daniel capítulo 7 es el Imperio Romano. Entonces el anticristo va a nacer de uno de los países del antiguo Imperio Romano. Va a salir de ahí. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que entender que los israelitas vivieron en España, vivieron en Francia, vivieron en Inglaterra, vivieron en Polonia, vivieron en Alemania, vivieron en Rusia, y que muchos de los europeos descendientes de Jafet y muchos de los europeos descendientes de Cam, ese líder que sale del imperio antiguo romano de España, de Francia, de Italia, etcétera, de Portugal, ese líder que saldrá del antiguo imperio romano, puede ser que tenga sangre israelita, puede ser que la tenga, pero definitivamente lo que sí sabemos es que será un gobernador de un país europeo del antiguo imperio romano. Así que hasta aquí las preguntas. Que Dios les bendiga, que el Señor los cuide y los proteja. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche hasta las 9:30, 1 hora y media de clase. Que Dios les bendiga. Amén.